¿Qué es lo más perturbador que te ha pasado en la escuela? En la prepa a la que iba, aventaron a un chico ya sin vida. El cuerpo estaba en la entrada y mis compañeros que llegaron temprano lo vieron, yo llegué tarde y no vi nada. Pero al chico, lo apuñalaron en una feria que se ponía atrás de la escuela y por lo que dijeron, lo fueron a tirar ahí. Había perritos que cuidaban y le masticaron las manos, entonces dijeron que fueron los perros, hasta que se comprobó lo de las puñaladas. Pero al final me parece que sacrificaron a los pobres perros. Cuando mi hermana mayor estaba en cuarto grado, su profesor desapareció, y a la semana lo encontraron muerto en un río. No fue directamente conmigo como alumna, pero yo empecé a trabajar en un lugar de marketing. Mi jefe de ese entonces es el protagonista de esta historia. Él daba clases de foto en una uni de mi ciudad, en la cual, además también había estudiado junto con su esposa, ella otra carrera. Cuando yo entré, ellos tenían escasos días de casados, yo entré un mes de marzo. Pasó el tiempo, y en septiembre da la casualidad de que él y su esposa cumplen años, primero él y luego ella. Para el cumpleaños de él salimos a un bar, y por ese tiempo estaba la feria que viene cada septiembre de cada año. Yo me fui a mi casa y otros compañeros también, pero él y otros más dijeron que querían ir a la feria. Él tenía en ese entonces como 26, 27 años. Total, en ese entonces compartíamos lugar con otras dos empresas, una de ellas estaba a cargo de su esposa y la otra de diseño. Un domingo me habla mi jefa directa de área, y me dice que vamos a estar trabajando de home office, porque iban a hacer unas remodelaciones en el local. Fue una farsa. Resulta que el güey se andaba escondiendo de su suegro, porque, según, lo había mandado matar. Yo llegué a ir a la casa de los papás de la esposa sin entrar, y afuera había un chingo de güeyes de seguridad con armas, quién sabe a qué se dedica el don. Todo esto porque aparentemente este güey se metió con una alumna, que además era menor de edad, y supuestamente se corrió el rumor de que había quedado embarazada. Supuestamente eso sucedió el día en que se fueron a la feria. Había una cabina de luces donde te podías tomar fotos y la coartada era, guay, yo como tu profe de foto vamos a tomarte fotos para una exposición. La esposa se enteró, le contó el chisme a la escuela y a sus papás, su papá se encabronó y lo andaba buscando para darle matarile. No hubo justicia amigos, la verdad nosotros creemos, que el vato le pagó a la familia de la morra para callarse, o le pagaron el aborto. Y la esposa lo perdonó, aún siguen casados. Después ese chisme volvió a revivir como medio año después, en una página feminista de mi ciudad. Yo tenía un compañero en la primaria que siempre tenía como ataques de ira. Sí tenía amigos, sí jugaba con los demás, pero lo dejaban de hablar cuando le pasaba eso. A mí me molestaba, no siempre, pero sí me gritaba cosas sobre mi físico, por mi altura. Yo era la más alta, cabe aclarar, y aquí en mi estado suelen ser chaparros, y también porque yo no estaba flaquitita. Lo último que recuerdo así muy fuerte, es que se quiso cortar las venas con una tijera, traté de calmarlo, pero lloraba y decía cosas feas sobre su vida, que no recuerdo qué era. Tuve que ir a buscar a la maestra pero ya no sé qué pasó después. Es increíble la cantidad de maestros que coquetean con alumnas. Creo que de experiencia, la mayoría lo hemos visto / vivido. El papá luchador de una estudiante se vergueó a un maestro por acosador. Iba en cuarto año de primaria, unas personas estaban construyendo un techo enorme para el patio de la escuela y sin arnés de seguridad. La lámina se partió, el hombre cayó al suelo. Solo escuchábamos cómo pujaba del dolor y sangre en el piso. Más que turbia, alarmante. En sexto de primaria, tenía un compañero de salón y vecino que quitó la vida, a pedradas, a un pato mascota de la conserje que vivía en la escuela. La comunidad de padres se dividió, porque la conserje no tenía autorización de usar áreas verdes como su patio, y por otro lado, a los papás que decían, si eso hace a esa edad, ¿qué será de adulto? Era un chico abandonado por su mamá, literalmente lo dejó, y su papá se volvió a casar y tener hijos. Nadie veía por él excepto su abuela y otro compañero amigo de él. Terminó a un señor con su hija en brazos y se dio a la fuga. La familia es central en las infancias.
Cuando fue el sexenio de Calderón, me tocó plena balacera, afuera de mi escuela. Incluso llegaron a decir que se querían meter a la escuela, estudiaba por las tardes. Si encuentro una nota la adjunto, pero ya tiene bastante. Fue cuando casi siempre amanecía gente tirada sin vida. Según lo que la IA me ayudó a buscar, solo encontré esto, pero básicamente se persiguieron hasta llegar a una calle donde estaba una tortillería, y ahí les dieron cuello a 2 personas. En el 2009, cuando estaba como en cuarto de primaria, pues estaba el desmadre de Calderón y el director se ponía a entregar a cada niño a su familiar que conocía. Solo había un portón por donde salíamos, así que era más sencillo poder identificar y entregar a los niños a sus respectivos familiares. Un día, una compañera no fueron por ella como de costumbre, y una señora empezó a decirle que la mamá la había mandado por la niña, pero mi compañera no la reconocía. El director obviamente no se la quiso dar, y le empezó a decir la señora, que la mamá de mi compañera estaba accidentada, y le había pedido que fuera por ella para que la viera. El director de nuevo le dijo que no, que fuera por la abuelita o alguien que él reconociera para que se pudiera ir o que llamara a la escuela. El chiste es que la señora vio que no se la pudo llevar y se fue. A los minutos llegó la mamá sin nada y le dijo que se le había hecho tarde, porque creo que iba saliendo del trabajo. Si el director no hubiera tenido ese empeño en cuidar a los alumnos, quién sabe dónde hubiera quedado mi compañera o con quién. Cuando estaba en secundaria, era una adolescente tremenda. Una vez quise hacer una broma a mi profesor de música queriendo poner un famoso video de gatos donde decía algo así de, ¿me perdonas? Como sea, al prender su ordenador me encontré una carpeta que contenía caldo de pollo, y fotos que tomaba en lugares públicos de muchas chicas. Yo me gradué y jamás dije nada al respecto. Al terminar mi preparatoria, recuerdo que comenzaron a funarlo en redes sociales, porque había abuso de varias alumnas, me sentí culpable por mucho tiempo, porque tal vez si yo hubiera hablado jamás hubiera sucedido. Pero también pienso que nunca hubieran hecho algo al respecto, pues después de la funa él siguió dando clases. No ignoren el comentario porque ya todos olvidaron lo que pasó. Mi preparatoria fue el Instituto Salesiano Carlos Gómez, en San Luis Potosí, México. Hace casi 15 años mataron a una compañera ahí, de preparatoria. Chantal se llamaba. Yo la conocía solo porque éramos de la misma generación, pero habían muchos grupos. Lo más horrible fue cómo lo hicieron, la encontraron un lunes por la mañana mientras abrían el aula de usos múltiples y la encontraron en pedazos, fue algo muy metódico que llevó mucho tiempo. Muchos piensan incluso que fue una especie de ritual o algo por el estilo, por la manera en la que se ensañaron con el cuerpo. Dientes, pelo, ojos y dedos de un lado, el torso del otro, y así todo acomodado de manera minuciosa. Antes de eso se sabe que la violaron y torturaron. Pueden buscarlo en Google, está todo el caso. Lo peor, ese día nos cancelaron clases temprano y muchos alcanzaron a irse, pues sus papás aún seguían ahí. Los primeros en llegar fueron la policía municipal, lo cual fue muy raro porque llegaron a los 5 minutos que se notificó, como si ya supieran, e hicieron un movedero de la escena del crimen. Para cuando llegaron los altos mandos ya la escena estaba totalmente modificada, y fue muy difícil dar con los culpables. Incluso yo conocía a una amiga de la familia, que era judicial y llevaba ese caso, y ella misma nos dijo que habían muchos intereses de gente importante de por medio. Al final el colegio pagó muchísimo dinero para que no se supiera y lo logró, porque cuando pasó eso, nos quedamos cerca de 60 alumnos en la prepa, y actualmente deben de ser casi 800 estudiantes. Demolieron y cambiaron totalmente el aula donde sucedió. Y la mayoría de los chavos que están ahí, no tienen ni idea de qué pasó eso. El hecho de ser hijo de profesores también es una desventaja muy cabrona, todo mundo piensa que eres la eminencia en curso y que eres un niño mimado. Esto conllevó a que personalmente sufriera bullying y acoso escolar por parte de alumnos, padres de familia, e incluso maestros que me daban clases que constantemente me hostigaban. Toda esta situación la viví en primaria. Ya en secundaria me metí al mundo de las artes marciales mixtas y boxeo, y afortunadamente eso me ayudó a tener una mente más dura y sobre todo aprender a defenderme. Una anécdota que les puedo contar, sobre una maestra que se la trajo contra mí, solo por ser hijo de una maestra.
Resulta que iban a realizarse los interbachilleratos de zona, competencias de deportes y conocimientos. El hecho es que el único deporte que se me daba era el atletismo. Yo para esas fechas ya había ido a CONADEs nacionales de boxeo y me había ido bien, así que decidí meterme a carrera de resistencia. Hice las pruebas y muchos maestros y alumnos me elogiaban por mi resistencia, pero la encargada de ese equipo jamás me tomó en cuenta, a pesar de siempre estar entre los primeros 5 en llegar a la meta. Después de eso reflexioné y decidí salirme de ese equipo. La maestra no dudó ni un segundo en sacarme de la lista, todo porque ella tenía un conflicto con mi señora madre. En la secundaria, un vato se ahogó en la escuela. Atrás de la escuela todavía era terreno baldío, y aprovechó para colgarse. La prefecta fue la primera en verlo, con un grito que se escucha mínimo como a 3 cuadras. Silenciaron el caso. Cuando iba en primaria, secuestraron la escuela con los alumnos adentro aún. Tuvimos suerte de que atraparan a los malos, si no ya nadie viviría de esa escuela. Como los atraparon, a uno lo acribillan ahí afuera que estaba en sus rondines. Los otros corrieron hacia adentro para cubrirse, pero los militares entraron por el sótano de la escuela, algo que no sabían los malos, y ahí mismo los atraparon. Pero la escuela estuvo cerrada como 3 meses en lo que hacían limpieza de sangre y así. Era cuando estaba el cártel de la letra después de la Y. Cuando atraparon a varios líderes de zonas, la escuela estaba en una zona afectada por ellos, y esa fue su amenaza de secuestrar varias escuelas del estado. A mí me tocó en cuarto que teníamos una compañera que estaba como loquita, y cada que le daban sus ataques impulsivos hacía pura tontería. En una ocasión por enojo, estrelló la cabeza de una compañera en el pizarrón, creo si no estoy mal, fue de las últimas cosas que hizo. La expulsaron. Las escuelas y secundarias se lavan las manos cuando saben que un alumno sufre de violencia o abuso, para no meterse en problemas e ir a la fiscalía. Los maestros tenemos prohibido preguntar si algo le pasa a los niños. Antes había un chingo de pedos, ahora, al menos en mi trabajo no hay, pero existen un montón. Un profesor se metió con una alumna y lo cambiaron de secundaria, pero de ahí no pasó. Eso sucede cuando tienen conexiones. Si tienen preguntas las puedo responder. Otro tema preocupante es el bullying. Actualmente muchas escuelas no les importa la salud mental o carecen del personal solo para ahorrar más dinero. Es tanto en públicas como en privadas, van de la mano por el estigma aún vigente. Claro que no todas, pero sí bastantes. Me he percatado que muchos jóvenes y padres justifican el bullying, aún actualmente, y argumentan que así aprendieron las viejas generaciones. La clásica. Estos mismos rechazan que se hagan protocolos, que se incorporen profesionales de salud mental y los procesos para llevar a cabo un tratamiento pertinente, o incluso expulsiones. Después estos mismos andan llorando cuando sus hijos bullies son desvividos. Aquí hay una responsabilidad compartida, tanto del perpetrador, que no fue atendido por falta de apoyo de salud mental y falta de apoyo de su familia, y también de los bullies por su comportamiento, y de la institución por no contar con las condiciones para apoyar a sus alumnos. Lo que lo hace peor, es que esas cosas se pudieron haber evitado si los padres o escuela no hubieran rechazado la ayuda que les brinda. Es un tema complejo, a eso le suman que el latino siempre casi todo le dará risa, y si profundizan sobre eso, a uno le tachan de mamador. El tema de la educación es serio, pero desafortunadamente, la mayoría no le da la importancia que merece. El anterior rector de la uni donde estudio, está acusado de peo. Los altos mandos como políticos del estado, intentaron cubrirlo y prácticamente está en libertad. Un profe de mi prepa invitó a salir a una chava 2 semestres abajo mío. Aceptó, y al restaurante llegó ella con su papá. No se madreó al profe, pero sí fue al día siguiente a la escuela y lo expuso con la dirección y administración. El profe desapareció no solo de la escuela, de la ciudad. Ahora yo soy profesora también, y mi plaza me la dieron en una ciudad a 4 horas, y un día me encontré al profe acosador trabajando en un similares, le pregunté si era él y si es. En mi secundaria, la maestra de química resultó ser secuestradora. Pasó a mitad del curso, la otra mitad nos dio clases el médico escolar.
El director siempre la encubrió, pero nosotros nos dimos cuenta, hasta salió en las noticias. Yo recuerdo que había una chica de 10º año que estaba embarazada, había recibido un balonazo en la panza de embarazo. La chica lloraba mucho por el dolor que le causó, y tengo entendido que se forzó su parto. Por suerte ambos salieron bien después de eso. También que hace unos días, una escuela privada la cerraron por completo, por la cantidad de abusos encubiertos por las autoridades de la institución, y los agresores siguieron dando clases y haciendo de las suyas. Es irónico como algunos padres pagaron para que sus hijos e hijas tengan una educación de calidad, y con docentes que en teoría sí son profesionales, todo para que al final termine en la misma situación de una escuela pública. Al parecer ni pagando por calidad puedes salvarte de lo podrido que está el mundo. Cuando estaba en el kinder en Azcapotzalco, se querían meter a robar a los morrillos, y nos metieron en un salón a todos, y le pusieron llave y sillas a las puertas. Hasta que llegó la patrulla. Fue allá por 1990, y silenciaron el caso. Dijeron a todos que no se enteraran porque iban a cerrar la escuela. En la primera donde estudié, habían niños que vivían en otra comunidad y tenían que caminar por senderos, digamos que entre los cerros. El caso es que, un día, a 4 de ellos camino a la escuela, eran 3 hermanitos y un primo. Nunca se supo el motivo real. Por 2013 estudié un colegio privado, ubicado en Venezuela, específicamente en Charallave, estado Miranda. Charallave se caracterizaba, o se caracteriza, no lo sé, ya no vivo ahí, por ser un lugar muy peligroso. El punto, mi colegio se llamaba Arandú, y estaba ubicado como en una especie de vivero que estaba conectado a un puente, que abajo tenía una corriente de agua. Un día, había un gentío en el puente viendo hacia la corriente y nos acercamos a ver qué pasaba. Cuando me acerco nomás siento como alguien me empuja hacia atrás para que no vea nada. Yo tenía 8, 9 años. Resulta que había una cabeza de una persona sin el cuerpo, sí, al lado del colegio Arandú. Pero no termina ahí. En diciembre de 2013, mi mamá asiste a una reunión de padres y representantes inesperada, o sea, no estaba planificada la reunión. El motivo era porque los alumnos de 4º y 5º año de bachillerato, estaban llevando armas de fuego a la institución y que sus propios padres se los habían permitido, ya que la situación estaba complicada, cosa que no se les podía negar. Ahí fue cuando mi mamá toma la decisión, no solo de sacarnos del colegio a mi hermano y a mí, sino además de mudarnos de Charallave. Ahora vivimos en otro estado/departamento. Pero todavía recuerdo nuestra estadía en Charallave, teníamos casa bonita de 3 pisos y lujosa, familiares cerca, la capital cerca. Pero no teníamos lo más importante, comodidad y el sentirnos seguros. Me tocó en clases de español cuando apenas aprendía el idioma, que un profesor me dijera, no hay problema, compren botana y les pongo buena calificación a todos. Y se dormía o luego llegaba ebrio y se quedaba dormido, muy random. Me parece que lo anexaron y ya no dio clases. La última vez que lo vi fue en su perfil de Facebook. Mataron a una niña de 5º año, y me acuerdo que en la asamblea hicimos un minuto de silencio a su memoria. Yo no la conocí, pero le quitó la vida un viejo que se la llevó con engaños, que le iba a regalar una bicicleta o algo así, no recuerdo bien, porque yo estaba en 2º de primaria. Desconozco qué tan amplio o real sea, pero un conocido me dijo que a los nuevos profes les piden que por nada del mundo toquen a los niños, así se hayan golpeado, cagado, desmayado, hasta si se están asfixiando, lo mejor es que no los toquen. Porque actualmente ya es una línea muy delgada. Confirmo, soy profesora y nos dijeron lo mismo, nada de tocarlos ni para felicitarlos en su cumpleaños. Es como en Monsters Incorporated, los niños son tóxicos y no se tocan. Confirmo, soy normalista, y en la normal nos hacen mucho énfasis que no toquemos a los niños por nada del mundo. Se siente feo que un niño te quiera dar un abrazo, porque para él o ella eres su héroe, y uno casi lo tenga que quitar. En el 2019, se hizo famoso algo que se llamaron tendederos, o bueno, por lo menos en donde yo estudié, sí se hizo muy sonado el tema ese. En la universidad colocaron un montón de papeles, donde muchas alumnas expusieron a varios profesores por acoso, tanto física como verbal, con nombre y apellido.
Creo recordar que ocurrió en tiempos del 8 de marzo, y curiosamente uno de esos profesores nos llegó a dar clases. Después de lo ocurrido, nos dijo que solamente ya no nos iba a dar clases. Se dice que al tiempo, varios profesores se dieron de baja de forma voluntaria, sin dar motivos o simplemente no volvieron a dar clases. Qué bueno que en tu uni haya funcionado. En mi facultad quisieron tomar represalias contra las personas organizadoras del tendedero, y los doctores siguen dando clases ahí como si nada. Cuando estaba en la prepa, en mi último semestre tuve una clase llamada Inducción al Trabajo, por parte de la salida ocupacional de RH. El profesor era bastante chocoso, no daba clases y aparte te ponía a exponer los temas como si nosotros fuéramos los profesores. Lo peor de todo era que las chicas del salón eran bastante aprovechadas, porque sabían que el profesor era un pero. Para salvar la clase le restregaban los pechos en el escritorio, o se acercaban mucho a él. Sentía bien feo porque ellas no tendrían la necesidad, si él hiciera bien su trabajo y no se aprovechara de su poder para calificar mal, y que ellas tuvieran que hacer eso. El examen final fueron unas preguntas orales sobre su materia. Recuerdo que mientras las estaba haciendo a las chicas que iban provocativas, se le acercaban mucho. Les ponía la respuesta buena aunque estuvieran mal. Yo me la pasé estudiando al igual que mis amigos, y algunas compañeras para no recurrir a eso. Pero se dio que cuando nos pasó a un cierto grupo de alumnas, entre esas 3 de nosotras que no íbamos provocativas, ni nos acercamos a él de forma indecorosa, nos hizo las preguntas al último, y al pasar las otras chicas a responder. Primero fue cuando nos dimos cuenta de lo que estaba haciendo, aunque ellas respondieran algo nada que ver, les daba la respuesta correcta. Cuando pasamos nosotras 3, le respondimos bien y aún así nos reprobó, incluso hasta me peleé con él, diciéndole que como era posible que nosotras respondimos correcto, nos puso un 4 en su materia, y a ellas que le dijeron pura mamada les puso un 10. Me dijo que esa era la calificación que merecía. Y le dije: póngame la calificación que se le hinche en sus huevos, su pinche materia toda fácil, el extraordinario me la va a pelar, váyase a la verga. Y se enojó más conmigo, pero al hacer el extraordinario lo pasé con 10, y sin necesidad de andar enseñando mi cuerpo. Bueno, no solo a mí, ya es general lo que pasa. Y es cuando un maestro se la toma en tu contra, te hace la vida imposible. En mi caso fue en la primaria, cuando recién entré a primero. Todo comenzó un día en que casi todo el salón estaba de pie, corriendo, gritando, etc., pero yo no, porque estaba haciendo un trabajo. El asunto fue que me levanté a tirar la basura que saca el lápiz cuando le sacas punta. En el momento en el que me levanto, la maestra me comienza a regañar y gritar, y me dice que me va a dejar sin asiento todo lo que resta del día por andar de pie. Obviamente cuando salí le comenté a mi mamá y pues fue a hablar con ella, y desde ahí se hizo la víctima. Que no me había dicho nada, que yo era un angelito, que era imposible que me dijera algo así, pero desde ahí comenzó su juego en mi contra. Los promedios míos con ella eran de 7,5, máximo 8,5, pero habían algunos semestres que ponían a otros maestros a realizarnos el examen, y siempre con otros maestros mi promedio era de 9,5. Regaños injustificados. Al final me cambiaron de escuela, ya que con ella estuve en primero y segundo, y me había tocado otra vez en quinto y me iba a tocar en sexto. El asunto es que incluso denunciamos a la SEP, y ya tenía denuncias iguales a la mía y no le hacían nada. Después nos enteramos que seguía con denuncias iguales y seguían sin hacerle nada. Se hacía la sencilla la maestra, se acostaba con directores y listo, ya no le hacían nada. Casos así, o bueno, similares, con maestros que se la toman en contra de alguien hay en todos lados, y que sencillamente no les hacen nada. En la primaria que estuve, está pegada a una casa hogar del DIF. Recuerdo que en el recreo, los niños nos pedían que les compráramos cosas de la cafetería. Después de un tiempo empezamos a platicar con ellos, y nos contaban que los trataban mal y a veces hasta les pegaban. En mi universidad, tenía una maestra que verdaderamente era una bruja en general. Literal reprobaba a todos por gusto, humillaba a todos sus alumnos, etc. Comprendía que nos enseñaba el tema de la puntualidad, pero cuando los dejaba entrar tarde, todavía pedía $100 para dejarlos pasar, y al final, solo lo hacía para exhibirlos frente a todos y volverlos a sacar. Varios salones nos pusimos de acuerdo para hablar con el coordinador, incluso hasta nos dijo que la tratáramos igual, pero hacerlo significaba que jamás acabaríamos.
Un día, de la nada a la maestra le aparecían amenazas en su camioneta, pero pues tiraba a todos de locos, hasta que el novio tepiteño de una chica de comercio internacional, se le ocurrió la idea de escribirle que la había doxeado. O sea, dejó evidencias tanto en su camioneta como en su casa, y le dijo que si no le bajaba de huevos con el alumnado, iba a ir tras sus hijos que se llamaban tal y tal. La maestra lo ignoró, y que se la cumplieron. Pues al final, la hicieron que renuncie, o le iba peor. Cuando yo estaba en la primaria por allá en el 2005 en el sexenio de Fox, hubo amenazas de bomba ahí cerca de mi escuela, y estaba todo el desmadre. Había soldados y hasta suspendieron clases, muchos niños llorando y mi mamá bien preocupada buscando a mi hermano, porque él se había ido primero con la mamá de una compañera, y afortunadamente lo encontramos, porque todos estaban afuera de la escuela ahí en la calle. En 2023, en mi último año de secundaria, nos enteramos que un domingo en la tarde-noche, mataron a un niño de mi secundaria de primer año junto a su papá por no pagar piso. Se dice que a los dos los amarraron. Mataron al niño primero para que el papá viera. En mi colonia fue una noticia sumamente triste e impactante. Al día siguiente, sus compañeros de clase en honores a la bandera lo homenajearon, y estaba ahí presente la madre del pequeño. Hasta la fecha el caso quedó impune y en el olvido.